Hace unos días asumió la primera mujer presidenta de la Confederación de la Producción y Comercio. Queremos saber cuál es el sello que quiere impregnar, cómo ve los grandes temas. Hay muchas reformas emblemáticas del gobierno que se están discutiendo y, por supuesto, la necesidad de poder reactivar el crecimiento. Vamos a estar conversando junto a Susana Jiménez, quien está con nosotros en estudio. ¿Cómo está, Susana? Buenas tardes, bienvenida y felicitaciones. Muchas gracias, Bárbara. Encantada de estar acá con ustedes. ¿Cómo han sido estos primeros días? Además, primera mujer. Sí, bueno, ajetreados, sin duda, pero muy contenta de asumir esto con mucha responsabilidad. Creo que es más que simbólico el que sea la primera mujer en 90 años. Creo que eso abre todas las puertas para que indistintamente hombres y mujeres ocupemos los diversos cargos y podamos aportar desde ahí al país. Bueno, vamos a los temas que le comentaron. ¿Cuáles son sus principales misiones, las principales inquietudes de su sector? A ver, yo creo que acá siempre hay un trabajo que es más de mediano plazo y un trabajo que es muy de coyuntura. Y además ¿no? usted venía ya en la directiva, entonces así es, continuidad. Así es. En ese sentido, por lo menos, ya estamos bastante involucrados en todos los temas, en todos los debates públicos. Nuestro principal rol es tratar de incidir en el buen diseño de políticas públicas, como también hacia dentro, obviamente, en buenas prácticas, en integridad empresarial. Pero una mirada un poquito más de largo plazo también tiene mucho que ver con cómo retomamos el crecimiento económico, el que ha estado aletargado los últimos 10 años. Las proyecciones hacia adelante tampoco son mejores, ¿cierto? El panel de expertos habla de 1,8% crecimiento anual en los próximos 10 años, que es claramente insuficiente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser muy proactivos y constructivos en ese debate, sobre todo de cara a un año que va a ser electoral, así que va a haber mucha discusión de política pública para generar esa aceleración del crecimiento económico, esa creación de empleos formales y subrayos formales, porque tenemos una situación de informalidad importante en el país, y estar presentes en esas conversaciones. ¿Veis espacio para pensar en un poquito más largo plazo, o al menos mediano plazo? Porque estamos llenos de reformas, mucha crisis de inseguridad, pareciera que la agenda nos come el día a día. Sin duda, la agenda nos come el día a día, pero la agenda también de alguna manera va marcando esas prioridades de mediano plazo. O sea, cuando estamos, por ejemplo, discutiendo reforma tributaria, bueno, estamos sentando las bases para un país que sea tributariamente más competitivo. Tenemos que atraer capitales nacionales, internacionales, y eso... de alguna manera competimos con otros países o otros destinos de esas inversiones, y por lo tanto el debate que llevamos hoy, por supuesto, tiene una incidencia en el largo plazo. También cuando hablamos de materias laborales, la misma reforma de pensiones, bueno, cómo eso va haciendo espacio o no a una mayor creación de empleo. Estamos todavía en una situación en que la tasa de ocupación no recupera lo que era prepandemia, o sea, efectivamente todavía hay muchos puestos de trabajo que se han dejado de crear y por lo tanto mucha gente que no está accediendo a empleos formales con todo lo que eso significa, ¿no? Más allá de la remuneración, la protección social, etcétera. Entonces, sí, el debate coyuntural nos consume gran parte de nuestro tiempo, pero siempre con esa mirada de largo plazo que el país hoy día requiere para tener una propuesta más esperanzadora para las personas, para sus oportunidades de futuro. Ahora, mirando el vaso medio lleno, se ha planteado, el mismo ministro Marcelo lo ha afirmado, se perdió un poco el foco o la necesidad de hablar de crecimiento, lo dábamos por hecho, y esto pasa hace mucho rato, pero hasta ahora no hemos sido capaces de aprobar reformas o avanzar. Permisología, por ejemplo, ya llevamos un par de años hablando de eso y no avanza. ¿Usted ve que hay avances de verdad o es más lo que se dice en general? Mira, yo siempre digo, un primer avance es tener un diagnóstico común. No nos olvidemos que hace 3 años atrás, cuando asume este gobierno, la palabra crecimiento no formaba parte de la agenda. El tema de seguridad no se veía como algo tan prioritario. Y bueno, lamentablemente la realidad, ¿cierto?, se va imponiendo y vamos todos tomando esa conciencia de la importancia que tiene asegurar la seguridad, el orden, combatir el narcotráfico y la criminalidad que hoy día estamos viendo en forma cada vez más violenta. Por supuesto también lo que es el crecimiento económico. Entonces, yo diría que al menos hay una convergencia en ese sentido y teniendo un diagnóstico común ya uno puede trabajar sobre las propuestas. Permiso es una de ellas. Sabemos hace muchos años que hemos hablado de que hay que mejorar nuestro sistema de permisos, no solo permisos ambientales a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que también permisos ambientales, permisos que otorga el Consejo de Monumentos Nacionales, concesiones marítimas, son todos
trabas hoy día al desarrollo de proyectos, porque nos hemos convertido en un país que tiene el sistema más engorroso posible de tramitación de permisos. Leíamos el otro día una línea de transmisión, ¿cierto?, que tiene que aprobar 5.000 permisos. Y no siendo eso suficiente, una vez que tú pasas por todo ese escollo, se produce o decisiones políticas o fallos judiciales que hacen retroceder en todo este proceso y llegamos a un absurdo de que proyectos que son importantes para Chile, que son importantes para nuestra capacidad de generar valor, empleo, servicios y bienes, terminan demorándose 10, 12 años en ver la luz, y eso es algo que sin duda hay que combatir. Yo valoro el proyecto de ley de permisos sectoriales que está llevando a cabo el Ministerio de Economía. Creo que ha tenido avances, probablemente menos rápido de lo que todos esperan, tanto el Ejecutivo como el mundo parlamentario, pero bueno, a veces hay que tomarse el tiempo suficiente para que las cosas salgan y salgan bien, y yo tengo mucha expectativa puesta en que eso resulte. El ministro Marcel se abrió hace unos días la posibilidad de bajar los impuestos a las empresas. 23% prohibido de la OCDE, algunos quieren ser un poco más ambiciosos. ¿Qué le parece eso? Es esperanzador, pero ¿qué pasa si eso es a cambio de subir el impuesto a la renta a los tramos más altos, como se ha planteado, para que sea neutra fiscalmente? Bueno, mira, primero decir que celebro que el gobierno comparta una visión que basada en la evidencia de que nosotros tenemos tasas de impuestos corporativos demasiado altas. Somos un país pequeño, somos un país que tiene mucho potencial, pero que requiere generar condiciones para atraer esos capitales. Y lo cierto es que tenemos una tasa de 27% muy por sobre, como tú decías, el promedio de la OCDE, que son países desarrollados que tienen otra propuesta de valor, ¿cierto?, para las inversiones. Ahora, cuando nosotros propusimos 23% fue justamente mirando el promedio de la OCDE, ni siquiera mirando los países exitosos que incluso tienen tasas menores, y celebramos que el gobierno ha manifestado su voluntad de bajarla incluso del 25% que era la propuesta original. Ahora, tanto la propuesta de gobierno como la nuestra tiene una fórmula de compensación que no es a través del impuesto a la renta. Yo creo que eso es importante decirlo, porque esto no es bajarle el impuesto a las empresas para subírselo a las personas. Lo que tiene es una compensación a través de otras vías, que son impuestos a los dividendos, es decir, al retiro de las utilidades. Y lo digo porque es bien importante que esto está autofinanciado. Y cuando se habla de subir el impuesto a la renta es pensando en otros beneficios que quiere buscar financiar el gobierno, pero no es una cosa por otra. Yo espero que el ministro efectivamente avance en lo que ha dicho, que está disponible para bajar incluso más del 25 que había propuesto originalmente, acercarse al 23, incluso quizá una mirada más de largo plazo, y eso va a requerir compensaciones para no afectar la recaudación, pero en el tiempo también tenemos que revisar el gasto público, que hoy día está generando una presión importante en la deuda pública, lo que afecta a las tasas de interés, en el gasto que afecta la tasa de inflación, así que esperamos que también ahí haya un esfuerzo importante. Tenemos varios problemas fiscales, ya varios proyectos que requieren más financiamiento. Se ha planteado el DECAE, se ha planteado la deuda histórica de los profesores, vamos a entrar en profundidad también de la reforma de pensiones. ¿Habrá que hacer un esfuerzo mayor en esa medida y no solo apuntar a subir impuestos? Por cierto, o sea, yo creo que no podemos seguir en esta dinámica de que cada propuesta de la agenda programática de un gobierno requiera ser financiada con más impuestos. O sea, han sido así todos los gobiernos anteriores, hace mucho rato. Y llevamos mucho tiempo, justamente por eso hemos llegado a un punto en que estamos con tasas demasiado altas. Y por eso tenemos que buscar también cómo retrotraemos a lo que éramos el país mucho más atractivo hace algunos años, no tantos años atrás. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que hay que ser muy responsable cuando se proponen estas medidas que son costosas desde el punto de vista fiscal, de que, bueno, busquemos recursos ahí donde podemos encontrarlo y que no siempre la solución es subir impuestos. O sea, ¿por qué no miramos si los gastos que ejecuta el gobierno están realmente llegando a los beneficiarios finales o se están quedando entrampados en la burocracia del Estado? Veamos si hay programas duplicados, veamos si podemos hacer más en términos de evasión del Transantiago, si podemos hacer más para evitar que haya un exceso y un abuso de licencias médicas que las pagamos todos los chilenos. O sea, hay muchos espacios de evasión, de informalidad o de malas prácticas
que se podrían corregir y de esa forma a llegar más recursos al fisco que permitan llevar a cabo esos programas. No todo se resuelve pidiendo más impuestos porque eso tiene otras consecuencias negativas para las personas. A propósito de las presiones fiscales, se está discutiendo una reforma a pensiones, la llevamos discutiendo en realidad muchísimos años, pero se dice que estamos a punto de llegar a acuerdo, en cualquier minuto podría esto salir, pero esto podría generar por varias razones un perjuicio también o una presión fiscal tremenda. Cuando se habla del préstamo, por ejemplo, se busca tomar ahorros de los trabajadores para prestárselo al Estado, pero también complementarlo con recursos públicos. ¿Le parece que eso es complejo? Porque si uno mira el informe y las proyecciones que se hacen, se va a necesitar inyectar como 6 veces la capacidad máxima, la holgura máxima fiscal que podemos tener para esto. Claro, en ese sentido, mira, yo creo de nuevo, es bueno tener un diagnóstico común, tener instrumentos para abordar ese diagnóstico y esos problemas que queremos resolver, pero hay que hacerle el doble clic a cada una de esas propuestas. Yo creo que ha habido una convergencia, hay un espacio para un acuerdo, pero hay que mirar con calma cuáles son las consecuencias de esas propuestas. Como tú muy bien dices, por ejemplo, el hecho de que se quiera premiar a quienes tienen más altas tasas de densidades de cotización a través de este préstamo, ¿cierto?, que permite mejorar las pensiones de las personas. Bueno, ¿qué consecuencias tiene? ¿Cómo se conforma ese préstamo? ¿Cuáles son sus características? ¿Es algo que se parece más a lo que originalmente se hablaba de cuentas nacionales, que es un préstamo y que el Estado verá cómo te lo devuelve? O más bien, que es lo que uno esperaría, que sea un préstamo que está registrado en las cuentas de las personas, que se les va a devolver, que va a ser heredable, que tiene un aval del Estado para yo tener garantía de que ese préstamo me va a ser devuelto, va a ser transable en el mercado. O sea, hay muchas características y detalles que todavía falta por afinar. Me parece una propuesta atractiva de evaluar, sin lugar a dudas, pero veamos bien que esto no se transforme simplemente en un impuesto que pagan los trabajadores y un aumento del gasto fiscal que después no redunda en mejores pensiones de quienes han hecho el esfuerzo de ahorrar. Bueno, a quien le atribuyen casi todos la idea del préstamo es a Bernardo Fontaine. Él en el entrevistado hoy decía, a ver, pongamos el paño frío, porque lo que él dice, tal como usted, que no sean cuentas nacionales, no sea un préstamo como a la buena onda, entre comillas, que simplemente se anota en un papelito, sino que sea lo más formal posible, pero él va más allá, porque dice, cuando él lo pensó, esto no puede ser más allá de un punto, porque en realidad lo que se está planteando acá es muchísima plata que el Estado no puede abordar. ¿Para qué le queremos prestar tanta plata? ¿Y para qué va a tener que poner también el Estado tanta plata? No se está evaluando porque se habla de 2 puntos hasta ahora. Claro. Bueno, eso precisamente, y él lo señala en esa entrevista, depende mucho de cuál es el universo que uno quiere beneficiar. Acá hay una gran diferencia entre decir, como han planteado algunos del oficialismo, oye, beneficiemos a los que tienen una densidad de cotización de 5 años, versus otros que dicen, no, acá este es un premio para el esfuerzo de haber cotizado durante al menos 15 o 20 años. Bueno, esa diferencia son muchos recursos públicos en juego y por lo tanto es muy importante acotar quiénes van a ser esos beneficiarios, partiendo de la base de que no podemos seguir generando más presión fiscal, más endeudamiento. Esta fórmula que parte de la base de cotizaciones de los trabajadores, pero que también el Estado pone parte, va a significar un aumento de la deuda pública. Y eso no es gratis para el país. Y por lo tanto yo comparto que es muy importante, así como hablábamos de definir bien el instrumento, también definir bien quiénes van a ser los beneficiarios finales y que eso sea consistente con un nivel de endeudamiento que no nos complique como país. Uno esperaba, muchos esperábamos, que el segundo informe de la Comisión Técnica ayudara a despejar parte de estas cosas, que entregara muchas cifras, datos, que dijera específicamente, que propusieran, porque yo soy los expertos, qué son las cosas que se deberían hacer justamente para evitar este tipo de incertidumbre. ¿Quiénes van a hacer? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto saldría? Hay algunas simulaciones que los mismos autores del informe dicen, no, si eso no es una propuesta, eso solo vimos algunos escenarios. No alcanzamos a tenerlo listo, se filtró antes de que lo supiéramos. ¿Complica más la discusión? ¿Faltan más insumos? ¿Se está improvisando en esto? A ver, yo creo que el informe revela 2 cosas, diría yo. Uno, que es importante, que es definir bien los objetivos a alcanzar. Más ahorro, porque eso aumenta las pensiones y se requiere subir la tasa de cotización y que vaya a la capitalización individual, eso también tiene un efecto en el mercado de capitales, etcétera. 2, que se quiere igualar la situación de hombres y mujeres que jubilando a la misma edad
tienen iguales ahorros. Y que hoy día hay una diferencia por expectativa de vida. Por cierto, un mensaje ahí muy importante que este comité propone una vez más igualar edad de jubilación, algo que por alguna razón siempre se omite en las discusiones. Siempre se ha omitido, y yo creo que a cualquiera que le pregunten de lado y lado va a decir qué es lo que hay que hacer. Entonces tal vez está la oportunidad de hacerlo. Y tercero, este premio a la densidad de cotización que hablábamos antes. Entonces yo creo que aporta en el sentido de acotar qué es lo que queremos lograr. ¿Dónde es complejo? Que también revela que no es fácil la solución, que se requiere darle 2, 3 vueltas, que queremos que sea lo más ágil posible, que ojalá hayan más cifras sobre la mesa. Es bien incomprensible que no se ha tenido a la vista los números, poder hacer simulaciones, que otros puedan participar de este debate desde la academia. Y por lo tanto, en ese sentido, claro, da cuenta de que todavía las posiciones no convergen necesariamente y hay legítimas discusiones. O sea, el Ejecutivo habla de avanzar en licitaciones y acá vemos que hay posiciones muy dispares y hay expertos que están advirtiendo que eso tiene un impacto muy negativo y que no es el camino por el cual hay que avanzar. Discutámoslo. Una cosa que no se ha hablado de las licitaciones de stock, porque se plantea que un porcentaje pueda ser licitado todos los años para poder mejorar la competencia, para que bajen las comisiones, pero desde el punto de vista de su sector, de los empresarios, de los dueños de las AFP, puede ser complejo el costo de reputación, el costo de eventuales demandas que podamos enfrentar, porque en el fondo uno no lo piensa así, pero si uno lo ve, bueno, uno tiene una cartera de clientes y te dicen, ya, cada 1 año o 2 años te vamos a quitar un porcentaje. Eso puede ser expropiatorio incluso. Como que no se le ha dado esa vuelta. ¿No le parece que puede ser complejo en términos de reputación o que incluso nos puedan demandar internacionalmente? O sea, yo lo encuentro complejo, sin lugar a dudas. Creo que es una suerte de expropiación regulatoria, pero más allá de eso, yo creo que lo más importante es preguntarse si esto mejora o no las pensiones. No, pero si aunque lo mejorara, porque si uno le quitara parte, uno dijera, vamos a expropiar las utilidades, obvio que puede mejorar un poco, pero claro, pero pasa los filtros. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que el diagnóstico de decir, metámosle más competencia al sistema es positivo, yo lo comparto. Pero de nuevo, es el instrumento adecuado a la licitación con todos estos costos que tiene, de judicialización, pero también de manejo de cartera. ¿Cuánto vas a poder realmente invertir en los mejores instrumentos sabiendo que corres el riesgo de que cada 1 o 2 años te liciten parte de tu cartera? Creo que eso tiene un impacto en los propios pensionados que no se ha ponderado, versus otros instrumentos que también han estado sobre la mesa, como por ejemplo cambiar la forma en que se cobran las comisiones, de modo tal de permitir que haya mayor competencia por rentabilidad. La licitación busca competencia a través de bajas comisiones, pero por ahí tú puedes estar relegando la rentabilidad, que es lo que realmente impacta más en las pensiones de los jubilados. No, o sea, en otras palabras, podríamos presionar tanto a la comisión que sea más baja, que finalmente dejen de lado la otra patita, que es la rentabilidad. Al final, como nos ahorramos un poquito en comisión y perdemos mucho más en rentabilidad. Claro, y puedes terminar solo compitiendo por costo de comisión, no por servicio, no por rentabilidad, y peor aún, yo he escuchado también a algunas autoridades seguir poniendo sobre la mesa un actor estatal, licitación con actor estatal, puede ser que terminemos todos con nuestros fondos administrados por un ente público. O sea, podría ser una vía de estatización del sector. Lo que no se logró hacer vía reforma. Y que termina siendo menos competencia, no más competencia. O sea, yo lo veo con bastante preocupación que todavía hayan esas propuestas sobre la mesa y no estemos convergiendo tanto en algunos aspectos como en otros, ¿no? ¿Qué le parece que Evelyn Matei ahí había estado bastante al margen de la discusión? Sale ahora diciendo, ¿saben qué? Revisé el segundo informe y ella ve la posibilidad de que hayan consecuencias graves no esperadas. Yo creo que son las que hemos estado conversando. O sea, el comité da cuenta de que hay visiones no compartidas, alertas de riesgos de estos instrumentos y por lo tanto yo creo que hacemos bien en estudiarlas con más detalle para que la propuesta que finalmente surja, y que yo insisto, confío en que se logre un acuerdo, que finalmente legislemos en esta materia. Necesitamos mejorar el sistema para que haya mejores pensiones, pero hagámoslo con la tranquilidad suficiente de que no vamos a estar poniendo remedios que terminan por perjudicar aún más el sistema. Con efectos secundarios, ¿no decíamos? Exacto. Ahora una última cosa para cerrar, porque bueno, hemos visto en esto que se involucran, se dicen cosas, se cambia
ministra Jara afirmó que el bono tabla, estos 0,5 puntos, varios tenían aprensiones de decir, oye, esto es un sistema de reparto camuflado, lo van a meter de poquito, van a empezar a ampliarlo, se ha descartado porque se dice que hace uno seguro, pero la ministra Jara dice que de frentón es muy poco y lo más probable es que hay que subirlo, quizá llegar a 1, quizá más. Lo dice ahora, antes de que se apruebe. ¿Qué le parece eso? ¿Le da más pie a la gente escéptica de que esto en realidad va para allá? Sí, yo creo que es una afirmación que de alguna manera alimenta posiciones menos dispuestas a llegar a acuerdos, ¿ah? Porque efectivamente, como tú dices, para muchos el 0,5 para compensar hombres y mujeres es una suerte de cuña al sistema de capitalización individual que mete reparto. Yo soy partidaria que se haga la compensación, pero efectivamente hay otros instrumentos también que permiten llegar al mismo objetivo sin ese riesgo, ¿no? Y claro, cuando la ministra abre la puerta a que en realidad este porcentaje vaya creciendo en el tiempo, lo que está haciendo es aumentar esa preocupación legítima de que esto no sea simplemente una forma de ir generando mayor porcentaje de reparto en nuestro sistema, que es algo que en todo el mundo ha mostrado no ser sostenible en el tiempo. Y más bien el mundo se está moviendo alejándose del reparto y moviéndose más hacia la capitalización individual. Por lo tanto, creo que sería un error hacer nosotros lo contrario. O sea, ¿debería usted creer ir los 6 puntos tal cual íntegros a capitalización individual o buscar un mecanismo? Porque finalmente esto, con nombre de reparto, sin nombre de reparto, termina más o menos asimilándose a eso. Yo creo que hay que maximizar lo que va a capitalización individual. Esa es la forma de generar más ahorro y rentabilidad para mejores pensiones. Creo que nos podemos hacer cargo de estos dos objetivos que planteamos antes, como la compensación hombres y mujeres, a través de mecanismos diversos. Este es uno, pero también los hay, lo propuso el senador Galilea, ¿cierto?, a través, por ejemplo, del seguro de invalidez y supervivencia, o igualar tablas en las rentas vitalicias. Creo que hay otros instrumentos que reducen esa aprehensión legítima que hay en un sector. Y por último también el premio a la densidad de cotizaciones, que me parece una buena idea. Bueno, generemos un buen instrumento de préstamo tal como se está planteando, pero hagamos la ingeniería de detalles que esto requiere. Falta todo detalle. ¿Número todavía por mirar? Falta el número. Muchísimas gracias, Susana, por haber conversado con nosotros. Que tengan muy buenas fiestas de fin de año. Muchas gracias, igual para todos ustedes. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.